Entonces hay que recordar que todo esto del Plan Colombia se arma con un presidente demócrata, con Bill Clinton. Entonces, para que nos demos cuenta que este es un problema de Estado, un problema de estructura, aquí no depende de que haya un partido y que haya un negrito bueno de presidente, eso no tiene nada que ver. Este es un problema de la estructura del sistema imperial. Entonces, fabrica, y otro enemigo que hablamos poco de él, pero fue un enemigo que se fabricó en esos años, que eran las migraciones. Yo estaba en Chiapas en esa época y yo veía cómo los gringos trataban de que su frontera, de que la frontera sur de ellos, la frontera del norte mexicana, se fuera hacia abajo, y la frontera sur de Estados Unidos fuera en realidad la frontera de México con Guatemala, y poner ahí el tapón para que los migrantes no fueran hacia Estados Unidos. Y en esa situación se produce lo del 11 de septiembre de 2001, y ahí consolidan el mundo unipolar y consolidan el terrorismo como enemigo, y entonces construyen este concepto de narcoterrorismo. Entonces, nosotros vamos viendo como a través de la historia, hemos hablado aquí en 5 minutos de 100 años de historia, donde Estados Unidos siempre tiene la construcción de su hegemonía en diferentes escenarios, incluso no necesariamente siempre ha sido en América Latina. ¿Qué es lo que ocurre? Que América Latina, a partir del año 98, con el triunfo del presidente Chávez y los triunfos de fuerzas democráticas progresistas y en algunos casos revolucionarias en el continente, empiezan a marchar contra la corriente del establecimiento de un mundo unipolar y de una hegemonía única de Estados Unidos. Y en ese sentido, todos estos planes de reestructuración tienen que acelerarse, tienen que desde el punto de vista militar, pero no tan solo desde el punto de vista militar, sino que también desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, acelerarse en función de detener algo que va contra la corriente y va contra la lógica de esta estructuración hegemónica de Estados Unidos. Yo creo que, debate socialista tiene que ver también bastante con el papel de la formación, ¿no? Y lo que acaba de señalar Sergio permite ver que lo monta Bill Clinton, pero ahí está la Hillary, ¿no? Ahí está la Hillary con el Obama, o sea que hay una continuidad. Y hay textos, hay escritos que son maravillosos para ese proceso de que Jorge tiene la responsabilidad. Solamente 2 de ellos, en este peligro inminente de la iniciativa andina, desde 1974 monta todo lo que hoy estamos viendo ya como hecho de la estrategia de ese mundo unipolar. Y este texto de Fidel, que es hermoso, que en el 2008 él cumple con su compromiso con los colombianos, también es maravilloso. ¿Por qué? Porque incluye una cantidad de materiales y de documentos que contextualiza el problema. Incluso de fotos. Y es una idea importante, la contextualización, o sea, saber que cuando hablamos de que el proceso es un proceso de estrategia y que persigue una intención, no es en el aire, ¿de acuerdo? Ni es algo que se inventa, sino que existen muestras experimentales de todo ese proceso. Claro, por supuesto. Vamos a ir a la pausa, nos vamos a ir escuchando a Evo Morales, también allá en Bariloche. Saben que la claridad de Evo es sencilla, pero es meridiana, es muy clara. Adelante. Se trata de buscar paz, y mientras haya presencia uniformada, armada, extranjera en algún país sudamericano, difícilmente podemos pensar que va a haber paz. ¿Por qué no practicamos un referéndum regional? Consultemos a nuestros pueblos, que ellos decidan, quieren o no quieren bases militares en Sudamérica. Que lo más democrático, que nos juzguen nuestros pueblos. No hay por qué tener miedo a nuestros pueblos, ellos han aprendido. Entonces, en conclusión, queridos colegas, claramente este acto trasciende con mucho la soberanía de un pueblo digno como el pueblo colombiano y afecta definitivamente la estabilidad de la región y constituye un grave peligro para la paz en América Latina. Por eso, Ecuador frontalmente, claramente rechaza el uso de bases colombianas por parte de fuerzas norteamericanas. Los grupos paramilitares en Colombia fueron creados por terratenientes, ganaderos y carteles de la droga como un elemento más en la lucha contra las guerrillas de izquierda. Con el apoyo de las fuerzas militares colombianas, realizaron un sinnúmero de masacres en las que se estima perdieron la vida más de 40.000 personas. Solamente en fosas comunes que hoy está encontrando la Fiscalía colombiana,
Se calcula que hay cerca de 10.000 restos de desaparecidos por la acción de estos grupos. Las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia revelaron que en alianza con sectores políticos los grupos paramilitares aportaron más de 2 millones de votos a la elección y reelección del actual presidente Álvaro Uribe Vélez. La alianza entre estos grupos de extrema derecha y los políticos se conoce hoy como la parapolítica y llevó a la cárcel a más de 50 congresistas colombianos cuyos votos fueron obtenidos por la presión armada de los grupos paramilitares. Los comandantes de estos escuadrones de la muerte fueron extraditados a Estados Unidos acusados de narcotráfico. Bueno, ahí están esos actores nefastos, los grupos paramilitares que, como bien lo decía Miguel Ángel, surgieron paradójicamente, era el gobierno de Ernesto Samper, pero estaba como gobernador de Antioquia Uribe Vélez, y ahí con la supuesta excusa de proteger los intereses privados de los ganaderos comenzaron a hacer unos grupos armados para protegerse y al final hicieron un ejército paramilitar, pero que sin embargo, aunque sea paramilitar, tiene un vínculo muy estrecho con los militares oficiales, es decir, los formales, con el ejército de Colombia, y entre en esa combinación ejército-paramilitares han arrasado, y de hecho a veces se olvida, aquí en el Hatillo, en Caracas, en el año 2004, encontramos decenas de paramilitares colombianos con órdenes de generar el caos, tal vez de asesinar al presidente Chávez, para de una manera muy directa dar al traste con lo que no pudieron hacer en el 2002. Es decir, salir de Chávez y que viniera la derecha y vinieran los gringos otra vez a apoderarse de nuestros recursos naturales y de nuestro futuro. Miguel Ángel. Mira, y el caso de Actari es un caso de estudio, es un caso emblemático, porque si esos muchachos paramilitares que se hubieran encontrado ahí cerca, en el Hatillo, en la región capital, hubieran sido solamente de fuerzas paramilitares y no algunos de ellos del ejército colombiano, la interpretación no hubiera sido tan compleja como tiene que ser. Y digo que es paradigmático porque Colombia es uno de los países que ha roto una tradición, al menos que viene desde el Renacimiento, y que tiene que ver con la existencia del Estado moderno. ¿Qué es un Estado moderno? Bueno, fronteras comunes, fuerzas armadas comunes y una cabeza común. Eso es lo que nosotros conocemos como Estado. Y ese Estado, como lo decía Weber, se fundamenta en la monopolización legítima de la violencia. Si hay otro elemento paralelo que establece criterios de violencia, eso va contra el Estado y el Estado lo tiene que repeler. Y de ahí entonces una nación, 3 estados en Colombia. En Colombia pasa lo contrario. En Colombia el paramilitarismo, las AUC, por ejemplo, los que después fueron las Águilas Negras, etcétera, etcétera, no nace en contraposición del Estado, nace desde el Estado. Y de eso nosotros tenemos pruebas fehacientes. Tú acabas de comentar una de ellas. Durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano, a iniciativa del alto mando militar del entonces ministro de Defensa, Botero Sea, y del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, fueron creados las Convivir, que eran organismos de apoyo que en un primer momento se presentaron como cooperativas de vigilancia, pero que no tardaron, por resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a ser ya organismos legales. Es decir, el Estado colombiano no solamente creó el paramilitarismo, las Autodefensas Unidas de Colombia, etcétera, etcétera, sino que además le dio una legitimidad. En una entrevista, Jorge, de la revista Alternativa, Uribe afirmó en ese momento: la autoridad debe ser fuerte y constante. Sin esta condición no habrá paz ni orden. Queremos que estas patrullas estén en todo lugar. Querer que unas patrullas estén en todo lugar quiere decir coartar la soberanía de cualquier Estado. Este paramilitarismo, y yo insisto en esta tesis, en lo que yo he venido llamando desde hace un tiempo el paraestado, se está tratando de exportar a las fronteras venezolanas, y desgraciadamente este paramilitarismo es un sueño, es una esperanza por parte de la oposición, aunque sea un neologismo, por el oposicionismo venezolano, que en zonas como el Táchira y el Zulia están haciendo todo lo posible para importar desde Colombia este modelo nefasto del paramilitarismo.